ingeniero Carlos Pozo López, con quien vamos a hacer un análisis y vamos también a conocer por qué el Ministerio de Trabajo está exigiendo técnicos certificados y un control estricto en seguridad. Ingeniero, un gusto saludarle. Quien le habla es Tanya Zambrano. Bienvenido, gracias por aceptar este espacio de diálogo aquí en los estudios de Radiovisión. ¿Cómo está, Tania? Buenos días. Muchas gracias por siempre abrirnos este espacio para poder comunicar, informar a nuestra comunidad, sobre todo a nuestra parque industrial, a nuestros emprendedores y a todas aquellas empresas que pues de una u otra forma permiten el desarrollo de la ciudad. ¿Cuáles son esos nuevas exigencias del Ministerio de Trabajo? Como tú bien lo dices, el ministerio, bueno, y creo que todo el Estado está tratando de regular todas aquellas actividades que de una u otra forma tienen un impacto directo con la economía y con el desarrollo del país. Parte de esto es todos los nuevos acuerdos que a partir del año 2024 y lo que vamos del año 2025 han sido emitidos por la cartera de Estado correspondiente. Y vamos a hacer una clasificación o una división, ¿sí? Por un lado tuvimos en mayo del 2024 a las personas que nos dedicamos a esto una noticia gratificante porque hubo una actualización de un decreto ejecutivo que venía del año 86, que es el decreto ejecutivo 255, el cual determina cuáles son las obligaciones tanto para empleadores públicos o privados, ¿sí?, de acuerdo al tamaño y al número de trabajadores que tienen en la organización. Entonces tenemos dos segmentos: empresas que van de 1 hasta 9 trabajadores y empresas que son más de 10 trabajadores. En el caso de la ciudad de Manta, que son empresas pesqueras. En el caso de la ciudad de Manta, nosotros hemos hecho un análisis. La mayor cantidad de nuestra sociedad productiva se dedica justamente, por un lado, a la actividad pesquera y por otro lado está toda la industria, ¿no? No solo hablamos de atuneras, no solo hablamos de empresas empacadoras, sino está el tema logístico, el tema transporte, las navieras, empresas que se dedican a dar soportes auxiliares como limpieza, catering y demás, que obviamente superan en su gran mayoría este rango de las 10 o de los 10 colaboradores. Obviamente tenemos otro segmento que es el segmento PYME, que son empresas mucho más pequeñas, restaurantes, ferreterías, mecánicas y toda aquella actividad que va a tener. Ellos también deberían tener. Ellos también deberían tener. Lamentablemente. Pero eso es un poco contradictorio porque al ser empresas pequeñas lo ideal sería de que sean capacitados y que tengan una instrucción, porque no alcanzarían los recursos para pagar a una persona. Justamente, ese es del proyecto que con este famoso nuevo término que se le ha dado, hay un monitor de seguridad. Obviamente este monitor es una persona interna de la compañía, pero de manera obligatoria, como lo conversamos la vez anterior, esta profesión es eso, es una profesión, no es una ocupación, no es un oficio, que tiene que estar de manera obligatoria supervisada o inspeccionada por un profesional acreditado por el CENESID, como manda la ley, justamente en temas de seguridad y salud ocupacional. La obligación está en que la compañía implemente esos controles, determine cuál es su nivel de riesgo, porque incluso las horas o el tiempo que el técnico tiene que estar, que va atado al costo, depende del riesgo. Existen 3 niveles de riesgo: bajo, medio, alto, y en base a eso son también los requisitos que usted va a aplicar, ¿ya? Entonces, la ley está hecha de tal forma de que todas las personas tengan un lugar de trabajo, como manda la Constitución, libremente elegido y que no afecte su salud, ¿sí? Ese es nuestro principal objetivo dentro de la gestión preventiva. Ingeniero, ¿y qué pasa si no se cumplen con este requisito? Porque, por ejemplo, yo soy costurera y recién estoy iniciando, o bueno, ya tengo 10 años, ya conocen, pero mi negocio, mi emprendimiento, mi industria, que es muy pequeña, todavía no coge ese auge para contratar a una persona adicional, pero tengo un RUC, tengo todo por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa en esa suposición o en ese ejemplo? Ya. Vamos a poner el ejemplo que tú nos acabas de mencionar. Cuando la persona es una persona natural, sí,
que no tiene una relación de dependencia o que no tiene un patrono como tal, estos requisitos no incluyen. ¿Por qué? Porque la obligación está dada cuando tú tienes el registro dentro del Ministerio de Trabajo. El hecho de que tú tengas un RUC como persona natural no es de manera obligatoria de que te o te vas a tener que regir por esos lineamientos. Pero hay otros emprendimientos, como por ejemplo, yo me he topado imprentas. No, pero solo tengo una imprenta. Pero en una imprenta existen los químicos tóxicos con los que se imprimen las publicidades, las facturas y demás. Existen las guillotinas. Sí, existen muchos elementos que pueden constituir un factor de riesgo para las personas que los operan y las manejan. Y tampoco lo hace. Es que viene un tema de cultura. Exacto. Nosotros, lamentablemente, no es por atacar, pero no tenemos una cultura de prevención. Justamente, lo que el ministerio desea es, ha lanzado una campaña bastante fuerte, porque no solo está el requisito que les acabo de mencionar, sino este año se emitieron, perdón, dos acuerdos nuevos, que es el Plan de Igualdad sobre el tema de la equidad de género por la Ley Violeta que este gobierno ha implementado, y de manera adicional en el mes de septiembre de este año se emitió el nuevo Acuerdo Ministerial 2025-102 que habla sobre un factor importante que es el acoso y la discriminación y violencia laboral, ¿ya? Entonces, todos estos programas lo que buscan es justamente que las condiciones de trabajo, que los ambientes laborales sean más saludables, más sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente de manera directa la gente dice, no, es que a mí me va a costar el técnico. Pero si nosotros hacemos una retrospección y sacamos nosotros el costo que influye un accidente, una enfermedad laboral, las pérdidas que las empresas tienen representan a nivel mundial, según los datos de la OIT al año 2024, el 3% del PIB del mundo. No estamos hablando solo del Ecuador, del mundo entero. Entonces, es un valor importante que el Estado, las empresas, y no hablemos de lo que eso significa para la persona o en su caso para la familia en caso de un fallecimiento, que es algo que si nos ponemos nosotros aquí a los panelistas a preguntarles cuánto cuesta su vida, la mía o la de los colaboradores, creo que no va a haber para una familia que le diga tome 10,000, tome 50,000 o 100,000, que reemplace la vida de esa persona. Entonces, el objetivo principal es que las empresas cumplan con los requisitos, cumplan con los requerimientos que el ministerio da, porque obviamente la respuesta es fácil, existe una sanción económica. A ver, el ministerio está en esa posición actualmente. Eso sería importante también verlo plasmado en todas las instituciones públicas. Por ejemplo, me enteré que sacaron al responsable de salud ocupacional de Autoridad Portuaria de Manta. Y estamos hablando de un puerto. Entonces, ¿qué pasa ahí? No sé si ya ubicaron a una persona en ese puesto, pero al considerar que esa partida presupuestaria no era relevante en un puerto Uh-huh. o en autoridad portuaria, es gravísimo. Ese es el otro problema. Que lamentablemente, al menos desde los 15 años que yo llevo haciendo seguridad, considero que el ejemplo es la mejor forma de implementar cualquier cosa que usted vaya a hacer en su vida personal y más aún en la vida profesional. Lamentablemente los entes de control nos exigen y ahí es donde caemos nosotros en esa situación, pero ¿por qué a mí y al otro no? ¿Correcto? Ya, exacto. Pero yo creo que ese análisis no te lo podría decir. ¿Dónde está la raíz? No sé si es un tema de presupuesto, no sé si va por un tema cultural, no sé si va por un tema de que aquí me puedo ahorrar, sí o no es necesario, o no se ve la magnitud, pero más allá de eso es lo que yo te decía al principio, o sea, el costo que esto genera a las compañías, el tema de manejo de accidentes, el tema de manejo de emergencias, las pérdidas que se generan por este rubro, al menos en el país, es bastante importante. Es bastante importante lo que eso significa para la compañía. Entonces yo creo que a cualquier gerente, a cualquier director financiero de cualquier empresa, si yo le pongo y le digo, mira, vamos a necesitar un presupuesto X, hablemos de $10,000 en el año para hacer prevención en seguridad, pero te estoy ahorrando $100,000, 50,000, 80,000 por una muerte, por un accidente, una indemnización, una multa en el IES por responsabilidad patronal.
Y a mí me han llamado por eso. Me llaman, ingeniero, tuve un accidente y me están poniendo una responsabilidad patronal. Es que ya no puedo hacer nada porque ya pasó. O sea, ya fue correctivo, ya fue una reacción. El objetivo de nosotros es evitar que lleguemos a ese punto. Sí, en donde es mucho más fácil implementar, donde es más barato, ¿sí? Yo te puedo decir, no, solo necesitamos hacer una capacitación o un checklist. Sale mucho más barato, sale mucho más óptimo para la compañía esas estrategias que pagar un accidente, que pagar una incapacidad, que pagar una enfermedad ¿Y profesional. dónde encontrar ese tipo de atención, por ejemplo, usted? Exactamente, nosotros tenemos una consultora, justamente estamos aquí con nuestra gerente general, que nos dedicamos a brindar todas estas estrategias, todos estos caminos, cuál es lo más viable. Nosotros tenemos un enfoque que es basado en el comportamiento de las personas. Normalmente usted ve que la gestión de riesgos se hace como dele el EPP, capacítele, haga un checklist, inspección, y ahí queda. Yo ya voy a contratar sus servicios, por favor. Somos 9 aquí en Radiovisión. Justamente, Hágame el checklist. sin problema. Pero nuestra visión como empresa es que las personas entiendan, ¿sí? Que concienticen y que nosotros culturicemos en estos temas desde el punto de vista de que la persona cambie su comportamiento, sí, en los temas no solo de seguridad, sino de muchas otras cosas más. Está el tema ambiental, está el tema de inocuidad de alimentos. Trabajamos con empresas 100% que exportamos alimentos a todas las partes del mundo. Entonces lo que Una de ellas, buscamos Grupo es... Dexter. Una de esas es Grupo Dexfer, tenemos el restaurante Casa Rosada y otras empresas más. Hay empresas que se dedican al turismo, los hoteles, que es muy importante porque va gente externa que va a descansar, pero no le exime de que llegue a suceder alguna eventualidad, porque son lugares que también son peligrosos. Entonces, lo que nosotros buscamos desde en la relación del segmento que estemos, ¿sí? El tipo de negocio y las actividades que se realicen, nosotros buscamos la mejor estrategia, ¿sí? Obviamente todo esto va atado a un análisis previo que se ejecuta. Nosotros verificamos la cantidad de personas, analizamos las materias primas que se utilizan, cuál es el proceso, si es que existe automatización, si es que son procesos un poco más manuales, ¿correcto? Y de todo ese análisis nosotros sacamos de manera personalizada cuál va a ser la mejor estrategia para su negocio, para su emprendimiento, para su organización. Yo considero que esto sería una inversión más no un gasto. Lamentablemente, insisto, tenemos una cultura de no prevención. No nos gusta prevenir los accidentes. Sentimos una excesiva confianza de que todo va a marchar bien y no es que sea coloquialmente pájaro de mal agüero como se dice, pero tener una cultura de prevención, saber de que nosotros debemos estar preparados ante una situación de emergencia, saber cómo reaccionar o cómo evitar accidentes laborales, nos ayuda enormemente, como dice el ingeniero, a salvar vidas, a prevenir desastres, a prevenir alguna mutación, algún corte, alguna afectación a la salud o integridad de uno de los colaboradores. Entonces, esta implementación que tiene el Ministerio de Trabajo es mucho más severa. Creo que es primera vez que se ejecuta de esta manera. Hace un tiempo, hace unos años atrás hubo un proyecto parecido y los resultados se vieron, que fue justo en el año 2012, que hubo una implementación por parte del riesgos del trabajo del IES. Lamentablemente el IES no es de un ente regulador. Hoy en día ya el ministerio ha asumido toda la competencia que ya estaba descrita en la ley, pero lamentablemente por ciertos intereses estaba diluida y el riesgos del trabajo que quiso hacer ciertas actividades que no le competía, las hizo obviamente, pero el resultado sí se notó. Fueron 3 años en donde la incidencia a nivel país en el tema de accidentabilidad, de morbilidad de enfermedades profesionales o atadas directamente a alguna actividad laboral, disminuyeron, ¿sí? Considerablemente. Si no se cumple, básicamente el ministerio... Estamos en este proceso de concientización. Entonces estamos primero en la fase de, hey, tienes que implementar,
se ha regulado a las empresas que damos los servicios, que era otro problema, porque antes no tenían las personas las competencias como tal. O sea, todo el sector se ha regularizado. Hoy en día usted no puede acreditarse como empresa o como ingeniero o consultor externo si no pertenece a una compañía. Primer detalle que es importante tomar en cuenta para las personas que van a acceder a este servicio. No, yo le hago. Me ha pasado. No, es que me dijeron haciendo y nunca más aparecieron y se fueron. Pero también es responsable. Si usted va a pagar un servicio, tiene que consultar, averiguar o preguntar, porque es una información que está a disposición, si esa empresa, si el técnico, la persona que le está ayudando está acreditada y tiene esa habilitación respectiva, ¿correcto? Entonces, si no lo hace, básicamente lo que va a suceder es que el ministerio le va a poner una advertencia inicial, le va a decir, hey, empresa, usted tiene que cumplir, estos son los lineamientos, tiene tanto tiempo. Regresa, si no lo vuelve a hacer, pues ya va su factor de sanción económica como tal. Y hoy en día es muy fácil, en el ministerio, en la página del SUD, que todas las compañías tienen acceso hoy en día, que es la plataforma donde se regularizan contratos, actas de finiquito y demás, usted tiene una herramienta bastante importante, que es la autoevaluación. Entonces usted la autoevaluación se verifica, pide que le hagan el uso de esta herramienta. Nosotros la usamos para hacer el diagnóstico inicial, como Safe Human y Asociados, que es nuestra compañía, y lo que verificamos es, en caso de incumplimientos, cuánto es el valor de la multa, ¿sí? Hemos ido en esta semana, me parece, a 4 empresas de seguridad, hemos ido a un hotel, hicimos el análisis y las multas están más o menos entre los $5,000 a $10,000 por incumplimientos. No hay gestión de salud ocupacional, no existen las mediciones, no ha habido el reporte al IES de los indicadores que se deben realizar, que esa es otra obligación que año a año el ministerio exige. Se tiene hasta el 31 de diciembre, es importante que la comunidad sepa. Nosotros como compañía también verificamos justamente este cierre del año que nosotros le llamamos, en donde se debe levantar prácticamente un resumen ejecutivo de absolutamente toda la gestión que usted hizo. Y el ministerio le pide ciertos requisitos que las compañías deben ingresar hasta el 31 de diciembre. ¿Qué pasa si no lo hace? Simplemente la plataforma el 1 de enero está cerrada, ya no puede usted cargar ninguna información, y cuando tenga una auditoría, la mayoría de empresas, por ejemplo, sobre todo en el sector pesquero, son empresas que exportan, y en las auditorías internacionales son requisitos exigentes, mandatorios, porque es cumplimiento legal. Con esto siento que se va a prevenir bastante el tema de las empresas fantasmas, de las empresas fachadas. Totalmente. Porque lamentablemente, bueno, yo conozco un caso donde utilizaron a una adolescente de 18 años, inventaron una empresa de restaurantes en la capital, y esa pobre muchacha estaba pagando sumas exorbitantes porque personas utilizaron el nombre para crearse una empresa fantasma. Entonces es una estafa bastante grave, muy común, que con esta acción creo que se puede prevenir. Sí, también podemos usar estas herramientas como parte de esa gestión, que hoy en día es muy importante saber con qué empresa uno está trabajando, si es que es una empresa que está legalmente constituida y se refleja y tiene todas las responsabilidades o las exigencias legales que la normativa actualmente pide. Entonces es un filtro, es una manera de también controlar esa parte de justamente esos perjuicios que muchas veces se pueden generar. Ingeniero, ¿y en la parte final de esta entrevista? En la parte final, el mensaje es, como en todas las oportunidades que hemos venido, nuestro objetivo es trabajar de la mano de las compañías, trabajar en ese proceso de desarrollo que debe tener todo país, pero no podemos hacer un desarrollo si no tenemos un cimiento, unas bases bastante fuertes. Entonces, el objetivo de nosotros es justamente implementar estos controles, diseñar estos programas para todas aquellas empresas que estén interesadas en el beneficio de mejorar su productividad, de mejorar su optimización de los recursos que hoy en día en muchos de los casos son bastante limitados, y el objetivo es el crecimiento empresarial como tal. Lo que nosotros buscamos es ser un aliado estratégico de manera directa con las compañías,
con cualquier tipo de proceso que busque justamente este cambio. No solo es el cambio en el colaborador, no solo el cambio es en las personas, sino también en quienes dirigen a las compañías, en quienes son responsables directos. Recordarles que al final del día, el representante legal o el gerente general va a ser el responsable justamente en caso de algún tipo de acción legal. Entonces, nosotros estamos dispuestos a trabajar con la comunidad, con los entes de control y obviamente con nuestro sector empresarial para unir fuerzas y llegar a cumplir estos objetivos por un país mejor, por una industria mucho más saludable, más sostenible, que hoy en día es un término que es bastante usado por a prácticamente todo el mundo, que busca pues justamente ser más competitivos. No nos podemos quedar atrás frente a países vecinos que tienen ciertos avances en estos temas que obviamente generan una ventaja competitiva en un mercado que hoy en día está mucho más complejo, mucho más exigente. Y nosotros lo que buscamos es justamente diseñar esas herramientas que permitan a las empresas no solo cumplir la parte legal, no solo estar al día como nosotros lo determinamos, sino generar esa alianza estratégica que busque y cumpla ese objetivo de mejorar la productividad de nuestros empresarios y de nuestras organizaciones. Muchísimas gracias, ingeniero. Y escuchábamos al ingeniero de Inseguridad y Salud Ocupacional, Carlos Pozo López. Importante tener en consideración aquello. Ya en la parte final, ¿dónde encontrarlo? ¿En redes sociales? Sí, nosotros tenemos nuestro perfil de LinkedIn que lo podemos publicar sin ningún inconveniente, y igual nuestro correo electrónico que lo tenemos habilitado para cualquier consulta es ventas.safeumane@gmail.com, y el número de celular que es el 0988-922-601, ¿sí? Esas son los 3 canales que nosotros manejamos actualmente. Por tratarse de un perfil corporativo, un perfil un poco más empresarial, lo manejamos actualmente en esa línea y de esa forma. Muchísimas gracias. Son las 7:31. Vamos a una brevísima pausa y ya retornamos con más aquí en Visión a la Verdad.